Hola chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase, ¿sale? Este, bueno, yo les pedí que para el día de hoy ustedes leyeran un poquito sobre el proceso de diseño estructural. No les di como tal bibliografía, únicamente les pedí que ustedes investigaran lo que quisieran, y que, bueno, fueran tan profundo también como ustedes gustaran, ¿sale? Pero recuerden que todo esto del diseño estructural, pues, es un tema muy amplio. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a compartir la pizarra. En esta pizarra, ustedes pueden escribir. Todos podemos escribir. Aquí voy a hacer un rayoncito. Y ustedes también pueden hacerlo, ¿sale? Entonces pueden utilizar el lapicito de dibujar, pueden utilizar el texto. Y lo que yo quiero es que ustedes me compartan, que hagan una lluvia de ideas, ¿sale? De la lectura que hicieron, qué palabras o qué conceptos claves pueden rescatar del proceso de diseño estructural. Ahorita que les dije eso, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente? Pueden irlo escribiendo aquí en la pizarra, por favor. Estructuración, correcto. Cuesta trabajo escribir con el mouse, ¿verdad? Sí, también me ha pasado. Pero si no pueden utilizar el texto. ¿Cómo pongo el texto? El texto, pues te sale una barrita en la parte superior. Me imagino que a lo mejor tienes que poner el Ah, estoy de celular. arriba y pues ahí te aparece. Bueno, a mí me sale ahí arriba. ¿O de qué otra manera? ¿O lo puedo decir? Sí, lo puedes decir, claro. Ok, a planteamiento de soluciones preliminares. Planteamiento de soluciones preliminares, Ujú. correcto. O si no, también aquí hay un lapicito aquí abajo, no sé si alcanzan a ver, pero aquí abajo hay un lapicito y ahí también pueden poner el texto, ¿vale? Ok. Bueno, yo digo. Materiales, dimensionamiento, muy bien. ¿Qué otras palabras se les ocurren? Estructuración, materiales, dimensionamiento, planteamiento de soluciones iniciales, ajá, que vendría a ser la estructuración. Diseño detallado. Formas, uh-huh. Diseño detallado, exacto. Y Selección de qué más. me apareció que no como tal, pero que también la supervisión. Ajá, sí, sí. Este, ajá, pues, o sea, dentro del proceso de diseño estructural, no es como que una parte del proceso, mejor dicho, pero va implícito porque sabemos que, pues, más adelante va a haber supervisión, ¿no? Ajá. Que tenemos que cumplir Y, con ciertos requisitos. y la transferencia de los resultados al diseño, que Uh-huh. sería ya la elaboración de los planos. Ajá, muy bien. Esa sería como que la etapa final del proceso de diseño estructural. Ubicación, ejecución, me imagino que de obra, selección de materiales. Muy bien. Todo esto que ustedes están diciendo es correcto. Sí, recursos económicos, súper importante. Y antes de que se tapara, creo que decía requerimientos, ¿no? Y requerimientos, me imagino que pues están enfocados hacia el reglamento, ¿no? Bueno, todo esto, todo lo que han escrito aquí, todo lo que han mencionado, tiene que ver dentro del proceso de diseño estructural. Eh, Como tal, dentro de la obra, perdón, dentro del proceso de construcción general de una obra, el proceso de diseño estructural pues está ubicado en una etapa intermedia. Primero lo que nosotros tenemos que hacer es que en base a un proyecto arquitectónico, que ya esté completamente definido, que ya tengamos plantas, cortes, niveles y absolutamente todo, en base a ese proyecto, entonces nosotros vamos a hacer nuestro proceso de diseño estructural, que pues por aquí ya están mencionando algunas de las etapas, que es estructuración, análisis y dimensionamiento, ¿sale? Estas de por acá. Estas resultan ser las etapas, ¿sale? Dimensionamiento, pero sería el dimensionamiento final. Bueno, ahora, todo esto que escribieron aquí,
lo vamos se los voy a poner en una presentación, pues para explicarles un poquito de manera más ordenada de qué queremos hablar, ¿sale? Les voy a dejar de compartir esa pantalla y ahorita les voy a empezar a compartir una presentación. Bueno, aquí como tal únicamente dice el diseño estructural, ¿sale? El objetivo principal dice, determinar las dimensiones y características de los elementos de una estructura para que ésta cumpla una función dada con un grado de seguridad razonable y comportándose satisfactoriamente en condiciones de servicio. Este objetivo principal yo lo saqué de un libro, que es el de aspectos fundamentales del concreto reforzado de González Cuevas. Todavía no se los pongo en la bibliografía, apenas lo voy a subir, pero bueno, de ahí yo obtuve este objetivo principal, ¿sale? Pero bueno, como ustedes leyeron, el proceso del diseño estructural o el diseño estructural como tal, pues es un tema muy amplio, ¿sale? Pero pues si tuviéramos que buscarle una definición o un objetivo principal, sería este de acá, determinar dimensiones y características de elementos para cumplir una función dada, cumpliendo con un grado de seguridad razonable en condiciones de servicio, ¿sale? De aquí vamos a definir primero qué es una estructura. Una estructura es un conjunto de partes o componentes que se combinan en forma ordenada para cumplir una función dada. Aquí nosotros nos vamos a enfocar a estructuras de edificación. Estamos en concreto reforzado, entonces vamos a estar hablando, pues casi siempre que le sigue estructura va a ser un marco rígido de columnas y traves, ¿vale? Entonces, esa es la definición de estructura. Pero, si nos regresamos al objetivo principal del diseño estructural, yo sé que a lo mejor a ustedes se les pueden presentar ciertas preguntas, ¿no? Que son las que tengo aquí a continuación. La primera pregunta de la diapositiva anterior a lo mejor sería, ¿qué puede considerarse como seguridad razonable? O sea, ¿quién me dice que mi estructura es segura, que va a resistir todas las fuerzas a las que va a estar sometida y que las dimensiones que las secciones son de dimensiones correctas, ¿no? A lo mejor esa es una pregunta de este objetivo principal. Otra pregunta es que si tenemos la resistencia adecuada, si elegimos el material ideal, si propusimos las secciones correctas, a lo mejor estamos sobredimensionando, a lo mejor nos está bajando un poquito, a lo mejor estamos diseñando con secciones muy pequeñas. O sea, ¿cómo vamos a comprobar todo eso? Luego, el objetivo principal también hablaba sobre satisfacer requisitos para que tengan un comportamiento satisfactorio, ¿no? Igual, ¿quién nos dice cuáles son esos requisitos que debemos de cumplir para que la estructura tenga este comportamiento satisfactorio? O mejor dicho, ¿qué se considera como comportamiento satisfactorio? Otra pregunta, ¿cuáles son las condiciones de servicio? Y bueno, un montón de preguntas que nos pueden ir surgiendo con esta definición o con este objetivo principal, ¿sale? Lo que se nos viene a la mente es que pues el proceso de diseño estructural puede llegar a ser muy complejo, pues precisamente por todos los factores que engloba. A ver, déjenme poner esto. Por todos los factores que engloban, ¿no? Aquí, ¿qué es seguridad razonable? La resistencia, ¿qué es comportamiento satisfactorio? ¿Cuáles son las condiciones de servicio que debe de cumplir? Entonces, todo esto, pues, nos suena muy complejo, ¿no? Sin mencionar que, pues, aquí nos faltó comentar que también debemos de considerar otros requisitos, como son los costos dentro de los límites económicos. Ustedes lo mencionaban en la pizarra, la economía de la estructura. A lo mejor la hacemos tan segura que proponemos secciones muy grandes y obviamente eso pues nos estaría elevando el precio de construcción, ¿no? Y otro requisito muy importante que muchas veces piensan que los ingenieros no lo tomamos en cuenta, es que debemos satisfacer determinadas exigencias estéticas, ¿no? Porque acuérdense que todo esto va basado en un proyecto arquitectónico.
Y entonces en ese proyecto arquitectónico tienen ciertos claros establecidos, ciertas alturas. Y pues si nosotros nos ponemos a meter secciones muy grandes o columnas cada determinada longitud, entonces nosotros podemos pues entorpecer este proyecto arquitectónico y al final ya no quedaría como fue concebido inicialmente, ¿no? Entonces, por eso, esto del diseño estructural es un proceso muy complejo, pero, o sea, no es difícil, simplemente es complejo porque engloba muchísimos factores. Ahora, aquí dice, solución única. ¿Existe una solución única para los proyectos? Y la respuesta es que no. Todas las soluciones que se les pueda dar a un proyecto van a estar correctas, ¿no? Bueno, obviamente si cumplimos con los parámetros anteriores, pero eso significa que un proyecto se puede resolver de muchísimas maneras bajo las mismas condiciones. Entonces, ¿qué va a depender o qué debemos de considerar? Pues para proponer una estructura lo más eficientemente posible. Bueno, aquí dice que lo primero que debemos de tener nosotros es la intuición, ¿vale? Y esto es algo pues un poquito complicado de obtener, porque con la intuición o naces o no la tienes, ¿no? A lo mejor la intuición se puede ir desarrollando con el paso de los años, pero les digo, de primera mano, pues esto es un poquito complicado, ¿no? Y les comento, muchas veces podemos tener toda la información necesaria, podemos sabernos todas las teorías de diseño, podemos resolver los ejercicios más dificilísimos que ustedes se imaginen, pero si no tenemos esta parte de la intuición o si no tenemos esta parte como de sentido común hacia las estructuras, pues el diseño estructural se nos va a complicar muchísimo, ¿no? Porque a lo mejor lo que nosotros, una estructura que la concebimos de alguna manera, o sea, nosotros ya nos imaginamos acá todo así bien enredado, un volado, una armadura, un perfil de acero, nos imaginamos muchas cosas, pero si nuestra intuición no es buena, pues a lo mejor yo estoy proponiendo algo muy exagerado, ¿no? Y entonces eso a qué me va a llevar? Pues me va a llevar a proponer una solución pues muy complicada, siendo que a lo mejor resolverla de otra manera pues era muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces, un aspecto súper importante es la intuición. Aparte de la intuición, lo que debemos de considerar o lo que un estructurista debería de tener es experiencia. Y esta experiencia, ¿de dónde la sacan? Pues del análisis y de la experimentación. Esto es prueba y error, ¿no? Obviamente cuando somos recién egresados tenemos muchísimas dudas. Lo primero que pensamos es que pues no nos enseñaron nada en la facultad, o bueno, nada como que aplicativo al trabajo exterior. Y bueno, o sea, tenemos muchísimas dudas, ¿no? Pero, pues obviamente con el paso de los años, nosotros vamos ganando como que esta seguridad en donde pues ya nosotros podemos hacer ciertas propuestas. Pero no se va a comparar la propuesta de un recién egresado con la propuesta que te haga pues un ingeniero que ya lleve años en el campo, ¿no? Pero bueno, esto solamente es con experimentación, ensayo y error, ¿sale? Aparte de esto, ¿qué más vamos a considerar? La información. La información es súper importante porque mientras más información tengamos nosotros, entonces más exacta va a ser nuestra solución. Mande. O va a ser como que más adecuada, ¿sale? Estoy en clase. Entonces, si nosotros tenemos estos 3 puntos, intuición, experiencia e información, lo que vamos a tener no es una solución única, sino es una solución razonable, ¿sale? Entonces, un solo proyecto, uno solo, puede tener muchísimas soluciones. ¿De qué va a depender?
Bueno, aparte de estos 3 puntos, intuición, experiencia e información, pues va a depender a lo mejor de los requerimientos particulares del cliente, ¿no? A lo mejor el cliente te dice, ¿sabes qué? Yo tengo todo el presupuesto del mundo y yo necesito que esto se construya así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor haces una estructuración pensada con elementos prefabricados, o sea, ya construidos, nada más que lleguen a ensamblarse, o te vas a trabajar con un material que sabes que es rápido, por ejemplo, el acero, ¿no? Entonces, ese proyecto que se pudo haber construido con concreto, pues ya se está construyendo con acero o se está construyendo con prefabricados. Y no significa que la solución sea incorrecta, simplemente significa que nos estamos adecuando pues a los requerimientos de cada uno de nuestros clientes. ¿Sale? Ahora, les digo, la intuición, pues prácticamente sí se va desarrollando así como que con la experiencia, pero muchas veces pues tenemos esa como que sensibilidad, ¿no? Tú ves algo y tú dices, esto, como la carga está aplicada en ese punto, entonces se va a caer para aquel lado porque ahí no tiene apoyo. Esa es la intuición, o sea, como que sabes qué es lo que va a pasar. La experiencia se va ganando con los años y pues eso es únicamente trabajando en ese campo, ¿no? Obviamente no te vas a hacer experto en estructuras si estás trabajando en otra área. Y la información se refiere a la información del proyecto. Y les digo, pues este consejo es como que para su vida laboral. Nunca empiecen un proyecto hasta que les digan, este es el final. Porque si no van a trabajar doble, ¿vale? Yo sé que eso es muy difícil, bueno, se van a dar cuenta más adelante, pero pues casi siempre trabajamos con anteproyectos, o sea, que no son los proyectos terminados. Y siempre las propuestas van con esos anteproyectos. Y al final, que nos dan el proyecto arquitectónico, ya el definitivo, pues vemos que cambian un montón de cosas y pues ahí es cuando se hace el trabajo doble, ¿no? Y les cuento esto porque precisamente esta semana a mí me pasó eso. A mí me pidieron un cálculo estructural hace como 3 semanas, hace como un mes. Me pidieron este cálculo estructural y lo único que me mandaron fue una foto de un terreno y me dijeron que ya tiene una explanada y unos muritos de contención, ¿no? Y un croquis en una servilleta. Esa fue mi información. Bueno, ahí también se pasaron ellos, ¿no? Y me pasé yo por no pedirles más información. Me dijeron que lo único que querían hacer era como que techar esa zona porque pues querían darle un uso que todavía no sabían qué, pero por lo pronto un techado, ¿no? Entonces, el ingeniero estaba pensando en una cubierta ligera, o sea, armadura y lámina, ¿no? Y pues sí, obviamente para techar algo, pues así se puede trabajar simplemente, ¿no? Pero, pues en la siguiente llamada fue, ¿sabe qué, Inge? O sea, sí, la parte de abajo va a tener un uso, todavía no sabemos qué, pero la parte de arriba va a ser para una cancha de básquet. Entonces ahí obviamente, pues la parte de la cubierta ligera queda completamente fuera, ¿no? No podemos tener una cubierta ligera si arriba pues vamos a tener pues cargas de gran magnitud. Entonces le dije, bueno, entonces cambiamos la estructuración y nos vamos trabajando con eso. Ya, se hizo la propuesta, se mandó el proyecto estructural y el proyecto estructural se terminó pues como en una semana, era sencillo, ¿no? Ya. Entonces, hace 2 días, pues marca de nuevo el ingeniero y de, oiga, ingeniero, oiga, ingeniera, ¿para cuándo queda el proyecto estructural? Y yo, no, pues el proyecto lleva 3 semanas en su correo, ¿no? Y, ay, no me diga, es que no lo he revisado. Y yo, pues sí, pues revíselo y me comenta cualquier cosa. Y pues ya recibí una llamada ayer y ¿qué creen? O sea, el proyecto arquitectónico, ya tienen un proyecto arquitectónico que no es nada parecido a lo que a mí me habían comentado. La parte de abajo va a ser un salón de fiestas, la parte de arriba sí sigue siendo un techo, perdón, una cancha de básquet, pero ahora pues ya tiene volados, ¿no? Y eso obviamente pues te cambia toda la propuesta estructural. A lo mejor para una solución rápida,
el ingeniero me dijo, no sabe qué, pues ya se queda con lo que usted propuso, porque ese proyecto tiene 3 semanas. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues que obviamente el cliente no va a quedar contento porque pues no se le está construyendo lo que se le proyectó, ¿no? ¿Y eso por qué pasó? Pues simplemente porque no contábamos con la información completa. Entonces, siempre hay que tratar de tener la mayor información posible. ¿Para qué? Pues para proponer las mejores soluciones que se le puedan dar a los proyectos. Y bueno, obviamente, pues yo estoy con la espinita esta de que no, pues cómo van a construir eso si no es lo que quieren. Y entonces, pues lo que me toca a mí hacer, pues es un nuevo proyecto estructural, completamente nuevo porque lo propuesto no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque pues está planeado para otras cosas, ¿no? Entonces, acuérdense, siempre toda la información necesaria. Bueno, ahora sí, el proceso del diseño estructural. Aquí podemos tomar como referencia cualquier método que aporta la ingeniería de sistemas. Cada estructurista, cada ingeniero que se dedica al cálculo estructural, como que tiene su método. Pero obviamente pues siempre vamos a ir siguiendo ciertos parámetros, ¿no? Aquí nos dice que podemos aplicar cualquier método que aporta la ingeniería de sistemas. Y eso significa pues que va a tener un inicio, un proceso intermedio y un final, ¿no? Y en este proceso lo que debemos de considerar nosotros es la formulación de objetivos que se pretenden alcanzar y las restricciones que se deben tener en cuenta. Entonces, esta formulación de objetivos que se pretenden alcanzar, ¿qué son? Pues es tener una estructura resistente, segura y estética y económica, ¿no? Todo eso se puede lograr. ¿Y cuáles son las restricciones que debes tener en cuenta? Pues que a lo mejor el presupuesto es limitado o que la ubicación no es la más ideal o no sé, esos son los tipos de restricciones que tú tienes que tener presentes. No vas a diseñar algo aquí así como que algo muy grande o no sabría cómo decirlo, a lo mejor para una zona muy pequeña, ¿no? Esos son conceptos que a lo mejor debemos tener en cuenta. Y además debemos de considerar que es un proceso cíclico. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener consideraciones generales que se van a ir afinando en aproximaciones sucesivas. Eso es lo que comentaba su compañero, ¿no? Que vamos a tener una propuesta inicial y que al final pues vamos a obtener estas dimensiones definitivas, ¿vale? Bueno, aquí yo no lo puse, el proceso de diseño estructural, pero les digo que consta de 3 etapas, ¿vale? Déjenme ver si aquí puedo. Voy a escribir medio feito porque pues estoy en la presentación, pero ya luego cuando trabaje con la pizarra, ahí sí puedo escribirlo, ¿vale? Así que medio imagino. El proceso de diseño estructural va a constar de 3 etapas, que la primera es, no saben qué, no puedo escribir. Bueno, la primera es estructuración, la segunda etapa es análisis y la tercera etapa es dimensionamiento, ¿vale? Esas son las 3 etapas de diseño estructural. Estructuración es la etapa pues un poquito más complicada o compleja porque pues es en donde interviene completamente el criterio y la experiencia del ingeniero. Entonces a los ingenieros recién egresados obviamente les cuesta, ¿por qué? Pues porque no tienen la experiencia necesaria, ¿no? Y aquí en en las clases, o sea, pues es que no les decimos completamente todo, ¿no? Sino que ustedes van aprendiendo cómo diseñar una trave, una columna, una zapata, un muro, pero pues muchas veces, o sea, ya les decimos, las dimensiones son estas, calculan la resistencia, ¿no? Pero entonces ustedes dicen, ¿y cómo saco esas dimensiones? O sea, ¿de dónde las voy a sacar, no? Eso es lo que cuesta trabajo, como que tener una propuesta inicial. La etapa de análisis estructural también es compleja, obviamente, porque implica muchos procesos matemáticos, pero esta etapa nosotros la hacemos pues en programas estructurales. Y es como que la parte
es la parte aburrida, la verdad, porque es cuando tienes que modelar la estructura, tienes que ver que las cargas sean las adecuadas, tienes que hacer las revisiones de bajada de cargas, de las horizontales, entonces es mucho trabajo, es mucha talacha, dirían por ahí, ¿no? Entonces por eso a muchas personas no les gusta eso, porque, o sea, implica mucho conocimiento, mucha habilidad matemática y mucho trabajo. Y luego viene la parte de dimensionamiento, que es cuando nosotros vamos a revisar si las secciones que propusimos en la estructuración son correctas. Y ya. Y entonces, mientras más experiencia tengamos, pues obviamente las secciones propuestas en un inicio siempre se van a acercar muchísimo más a las secciones finales, que si llegamos a proponer secciones muy sobradas o muy pequeñas. ¿Sale? Bueno, entonces ese es el proceso de diseño estructural. Ahora, sabemos que es un un proceso complejo por todos los factores que van implícitos ahí, ¿no? Pero una manera, a lo mejor, de hacerlo un poquito más llevadero, es conocer la respuesta de los elementos frente a ciertas acciones. Aquí, por ejemplo, esta relación que vamos a ver es una acción sobre, una acción sobre elementos de ciertas características y pues obviamente van a generar respuestas. Mientras nosotros tengamos más presentes cuál es esta relación, entonces nosotros vamos a saber o vamos a tener una mayor sensibilidad del comportamiento de las estructuras y se nos va a facilitar muchísimo más la estructuración, ¿vale? Análisis y diseño, recuerden que eso pues es talacha, pero la parte importante es la estructuración, proponer las dimensiones iniciales. Bueno, aquí ¿a qué se refiere acción? Pues se refiere a las solicitaciones que va a estar soportando la estructura. ¿Y cuáles son estas solicitaciones? Pues el peso propio, la carga muerta, la carga viva, las cargas accidentales, las cargas variables. Todas las cargas que estén sobre nuestra estructura. Y estas acciones que van a generar, pues van a generar acciones interiores o esfuerzos. Y estos esfuerzos pues vienen a ser los axiales, el cortante, el momento flexionante y la torsión. Entonces, la acción, o sea, la carga aplicada, nos va a generar una fuerza interna, ¿vale? Eso es lo que vimos en análisis estructural. Luego, elementos de ciertas características. Pues no va a ser lo mismo una viga, por ejemplo, de concreto reforzado, que de otro material, ¿no? Bueno, ahí dice tipo de concreto, a lo mejor era tipo de material. No va a trabajar de la misma manera una viga de acero que de madera que de concreto, ¿no? Si es de concreto, entonces, ¿qué tipo de refuerzo va a tener? A lo mejor el refuerzo que estamos haciendo es que estamos reforzando simplemente, o sea, en un lecho únicamente, o a lo mejor estamos haciendo vigas doblemente reforzadas. Cada una de ellas tiene un comportamiento diferente y debemos de saber. La forma de la sección transversal también cambia. No es lo mismo analizar una sección cuadrada que una circular. Y las restricciones o tipos de apoyo, pues obviamente también van a cambiar, ¿vale? No es lo mismo. Dependiendo de lo que elijamos aquí, pues va a ser la respuesta que tengamos. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta es el comportamiento bajo una acción determinada. Y lo que nos va a generar, pues van a ser deformaciones, agrietamientos, puede influir en la durabilidad y en la vibración de los elementos, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice comportamiento bajo una acción determinada? Porque la estructura no se va a comportar igual bajo peso propio que bajo una carga de sismo, ¿sale? El peso propio únicamente actúa verticalmente, es una carga gravitacional, va a actuar en el eje Y y va a actuar hacia abajo. Y el sismo es una acción horizontal, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos va a provocar? Pues que nuestra estructura se deforme en esta dirección, mientras que la carga gravitacional va a provocar que la estructura se deforme en esta dirección,
¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de conocer. Bajo qué carga y con qué características y la respuesta que puede tener el elemento. Bueno, y finalmente, aquí vamos a hablar un poquito sobre las estructuras de concreto. ¿Qué hacemos? Chicos, nos quedan 5 minutos, pero siento que si no cortamos la sesión, voy a hablar esto así y ni me van a entender. Si de por sí ya siento que estoy hablando rápido, ¿no? Entonces, vamos a salirnos de la sesión y entramos nuevamente. Los veo en un minutito. A ver. Hola, buenas tardes. A ver, permítanme un tantito porque como que se me está trabando la pantalla. Como que no quiere irse a la pantalla completa. Pero bueno, aquí lo podemos ver, ¿sale? A ver. Bueno, entonces, continuamos. Lo último que nos faltaba era hablar un poquito sobre las estructuras de concreto. Y lo que vamos a mencionar aquí, pues son ciertas características, ¿sale? La primera que tenemos aquí es que se fabrican en estado plástico. ¿Eso qué significa? Pues que el concreto, primero tenemos el concreto en un estado no fraguado y pues finalmente va adquiriendo su resistencia y toma su forma final. A ver, permítanme. Sí, estas presentaciones yo las voy a ir subiendo. Obviamente no las pongo antes porque pues no las tengo, ¿no? Apenas las estoy haciendo. Entonces, una vez que termine la clase, pues yo las voy a ir subiendo a Eminus. Y la otra cosa que les iba a comentar es que sí nos vamos a cambiar a Microsoft Teams. Entonces, bueno, eso se los comento al final porque también les tengo que mencionar otra cosa, ¿vale? Pero sí nos vamos a cambiar a Teams. Bueno, entonces continuamos. Una de las ventajas que puede presentar el concreto es la moldeabilidad. Precisamente porque se fabrica en estado plástico, pues nosotros podemos hacer que el concreto tome la forma que nosotros queramos. Lo único es que pues debemos de tener el molde correspondiente, ¿no? O debemos de tener la cimbra necesaria. Pero el concreto de esta manera, pues es un material, si lo vemos desde ese punto de vista, es un material muy versátil, porque aparte de ser muy barato, pues nos permite obtener la forma que nosotros queramos, ¿no? Hace ratito mencionaba el Museo Sumaya, por ejemplo. Esto es una placa de concreto y pues ustedes han visto la forma que tiene, ¿no? Todo eso es concreto y se puede lograr precisamente por esto, por la moldeabilidad. Luego, otra ventaja es la continuidad estructural. Bueno, cuando nosotros vamos construyendo, y tenemos una columna, por ejemplo, debemos de dejar las adecuaciones necesarias para que haya una continuidad entre la trave y la columna. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a hacer que exista una transferencia de momento adecuada. Y eso significa que nos vamos eso significa que nos vamos a acercar cada vez más al modelo o a la idealización del modelo, ¿vale? Acuérdense que cuando nosotros analizamos estructuras, decimos que tenemos uniones rígidas y esas uniones rígidas lo que nos representan es la transmisión del momento. Entonces, esto lo podemos lograr muy bien con el concreto. Algo que a lo mejor es un poquito más complicado de lograr en una estructura de acero. ¿Por qué? Porque para unir columnas con traves en acero, pues no se hace
no sueldan la pieza completamente a la columna, ¿no? Sino que necesitamos placas, necesitamos conectores y necesitamos muchos elementos para asegurar esta transmisión del momento. Bueno, ahora, una de las desventajas que presenta el concreto es que, pues precisamente como es moldeable, necesitamos la siembra. Y esto lo que puede generar, pues es el encarecimiento de la obra. Ahora, del concreto, pues existen dos clasificaciones dependiendo del sitio de colado. El concreto in situ es el colado en el lugar de posición original. Ese es el concreto, pues, tradicional, el que utilizamos más en Jalapa. Todo es colado en sitio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de concreto? Pues que necesita una secuencia, porque obviamente, pues para construir mi estructura, yo necesito primero la cimentación. Una vez que está la cimentación, ya puedo construir las columnas. Una vez que están las columnas, entonces ya puedo construir las traves y finalmente la losa, ¿no? Entonces, este concreto necesita una secuencia. ¿Y eso qué ocurre? ¿A qué nos conlleva? Pues a tener un periodo de construcción un poquito más largo, ¿no? Luego tenemos que considerar el transporte. Para obras pequeñas, sabemos que el concreto a lo mejor puede ser hecho en obra, pero para obras más grandes, pues ya necesitamos pedir el concreto pues a una concretera, ¿no? Para obras a lo mejor más grandes, más importantes y donde haya control de calidad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que obviamente no vas a tener la concretera ahí a un ladito de tu obra, ¿no? Entonces tienes que ver el factor transporte. Y finalmente la siembra, que ya lo habíamos mencionado, que pues esto puede llegar a encarecer la obra, ¿no? Dependiendo si es siembra recuperable o no recuperable. Luego tenemos el concreto prefabricado, que es el concreto que está colado en un lugar distinto al definitivo. Este concreto es sin secuencia, no necesita siembra en obra, no necesita siembra. Obviamente cuando lo están prefabricando ahí sí se necesitan moldes. Lo que debemos de considerar aquí es que aumenta el precio de montaje y de transporte, ¿sale? Porque por lo general estos prefabricados son muy grandes, ¿no? En donde se utilizan más, bueno, se pueden utilizar en muchas obras, pero vemos muchos puentes con traves pretensadas que pues son prefabricadas, ¿sale? Entonces, imagínense transportar la trave de gran peralte por una ciudad, pues, requiere mucha planeación, ¿no? Y luego el montaje, levantar estructuras de ese tamaño, pues requieren vehículos especiales porque obviamente son muy pesadas, ¿vale? Bueno, entonces estas son algunas de las estructuras, de las características de las estructuras de concreto. Ya vimos el proceso de diseño estructural y para la siguiente clase vamos a seguir hablando sobre el proceso de diseño estructural, pero ya lo vamos a enfocar más hacia concreto reforzado. Vamos a ver cuáles son las teorías de diseño que vamos a estar utilizando y pues, cómo se inician los cálculos, ¿vale? Esto sería todo por la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario de lo que les acabo de mostrar o si todo está bien. Si algo les quedó así como que, ¿qué fue eso que dijo? Nada. Ok, chicos. A ver, ¿no te escuchó? Sí, mira, mi duda es que, bueno, usted comentó que cada ingeniero utiliza su método para diseño. Ajá. ¿Usted qué método utiliza? Ah, ok. Bueno, no tanto como el método de diseño, sino el procedimiento, ¿no? Yo utilizo eso, estructuración, análisis y dimensionamiento. En estructuración voy a proponer las dimensiones. Ahorita la verdad es que pues yo ya me siento un poquito más confiada, o sea, si me ponen un proyecto arquitectónico, yo ya tengo ahorita esa seguridad de decir, bueno, esto se va a resolver con muros de carga o con marcos rígidos, o va a llevar una losa aligerada o una losa maciza, ¿no? Ahorita yo ya estoy desarrollando todo eso. Pero si no, si hay un proyecto, obviamente no he realizado todos los proyectos,
Pero si de repente llega a haber un proyecto que yo digo, ay, ¿y esto cómo se hace, no? O cómo, por dónde empiezo, o sea, que lo veo y hasta lo quiero cerrar porque digo, no, esto sí está difícil. ¿Qué es lo que hago? Pues voy a buscar un proyecto similar al que me están pidiendo. Y no es que me vaya a copiar las secciones, ¿no? O sea, simplemente voy a tomar una referencia. O sea, voy, busco una sección similar y lo que digo, bueno, pues aquí lo resolvieron de esta manera, pusieron estos elementos aquí. Y entonces, pues ahí ustedes ya se pueden ir dando una idea, ¿no? El chiste es que sepan por qué pusieron esos elementos de esa manera. O sea, si lo pusieron con armadura, por qué lo pusieron como armadura, qué esfuerzos va a generar y cuáles son las posibles respuestas que va a tener esa estructura, ¿vale? Entonces, sí, es eso. Okay. Estructuración, análisis y luego dimensionamiento. Okay, perfecto. Muchas gracias. Sí, claro. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? No, ok, correcto. Bueno, lo que les estaba mencionando, sí, las presentaciones que haga, yo las voy a ir subiendo a Zoom, ¿sale? Para completar sus apuntes. Los videos se están grabando y entonces también los voy a subir a Zoom, a Eminus, perdón. Ahora, la recomendación que me hacían de Teams, al principio yo no quería utilizar Teams porque, bueno, a mí me habían comentado que era así como que un poco pesado para los celulares, que se trababan muchas veces y que era un poco complicado, ¿no? Pero bueno, a lo mejor esos comentarios yo los tomé de personas ya mayores, que no están tan familiarizadas con la tecnología, pero pues yo sé que a ustedes eso se les va a facilitar, ¿no? Entonces yo por eso dije, pues mejor por Zoom, porque ahí nada más le pican a la liga y ya, ¿no? Y y en Teams, pues es exactamente lo mismo, solamente que tuvimos algunas reuniones por ahí, pero pues como cada quien puede iniciar su reunión, pues era una reunión de 10 personas y cada quien andaba en su reunión. O sea, no lo grabábamos juntarnos, era un poquito complicado. Pero les digo, pues eran personas mayores que se les podría complicar esto, ¿no? Entonces sí, nos vamos a ir a Eminus, voy a generar los grupos este fin de semana y pues por ahí les va a estar llegando la invitación, ¿sale? Acuérdense que esos equipos se hacen con su correo institucional. ¿Y qué más les iba a mencionar? La planeación. Igual la voy a modificar y se las voy a enviar nuevamente, porque yo me había planeado mis sesiones virtuales, todas las clases, lunes y jueves, porque yo dije, así ya los veo el lunes y el jueves y ya, ¿no? Pero, ¿saben qué? No puedo, porque como estoy grabando las sesiones, entonces, y mis clases son todas seguidas, o sea, yo doy de 9 a 1 y de 3 a 6, entonces no le da tiempo al programa de terminar de generar el video y entonces se me están borrando. O sea, los de hoy, por ejemplo, nada más se pudo grabar uno. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a espaciar. A algunos les va a tocar lunes y miércoles y a otros martes y jueves, ¿vale? No me refiero a que voy a dividir el grupo, sino que a mis clases. Por ejemplo, mecánica de materiales la voy a dar lunes y martes y a lo mejor concreto la doy miércoles y jueves, ¿vale? Pero entonces voy a modificar eso, les voy a subir la programación nuevamente, pues para que ustedes vean cuándo nos toca nuestra próxima sesión, ¿vale? Y pues creo que eso sería todo, chicos. Eso sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Estén pendientes de sus correos, por favor. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, maestra. Dios, gracias. Adiós. Hasta luego.